Bien, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos del 5 al 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahora, hemos visto anteriormente que cada ser viviente tiene una personificación, representa algo. Vimos al primer caballo que representa a Jesucristo, ¿no? Al Evangelio, propiamente dicho. Hemos visto después que el segundo caballo representa a la guerra, personifica la guerra. Y ahora estamos viendo un caballo negro. Este caballo negro va a personificar al hambre, ¿no? Entonces, la profecía funciona así: yo te envío el Evangelio, lo rechazas, viene el otro caballo, predomina entonces la guerra. Como consecuencia de la guerra, viene el otro suceso, que es el hambre, ¿no? Y lo cual es una secuencia lógica. Y lo hemos visto a lo largo de la historia, que esos eventos son uno predominando sobre el otro. Y aquí, en el caso del hambre, es una consecuencia natural de la guerra. Hoy día nosotros somos testigos de esta guerra que ya se va por el tercer año de Ucrania, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ahora mismo hay una necesidad de dinero porque la guerra está destruyendo al país económicamente. Y probablemente, como el nuevo presidente americano, les van a cortar todo tipo de ayuda económica. Entonces, la crisis que se viene a ese país es terrible, ¿no? Una cosa es morir de un balazo, una cosa es morir por causa de la guerra, pero otra situación es morir por el hambre. Son escenarios totalmente diferentes, ¿no? Totalmente diferentes, o sea, porque la muerte a través de la guerra es al toque, ¿no? Te cae un bombazo y mueres, no, pero morir de hambre, bueno, yo sé que muchos, bueno, todos ustedes nunca han experimentado el hambre, pero es una cosa muy terrible, ¿no? Esa personificación del hambre no solamente aparece aquí en la profecía de Juan, sino que también ya Jesús la usó en Mateo 24:7. Busquen ahí Mateo 24:7 y dice lo siguiente: porque se levantará nación contra nación, eso es la guerra que vimos en nación contra nación, reino contra reino, ¿no? Y habrá pestes y hambres. Ahí está el tercer caballo, ¿no? Como consecuencia natural de la guerra. Entonces, y terremotos en diferentes lugares. En Marcos 13:8, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, entonces dice, y habrá hambres. Fíjense que lo dice en plural. No lo está diciendo en singular, sino que la traducción correcta ahí sí es hambres en plural. Cuando habla de hambres, lo que quiere decir es que hay hambrunas en muchos lugares. Se dispersa el hambre. Porque puede tener hambre una familia, una etnia, un distrito. Pero otra cosa es que en varios lugares hay hambre. Es diferente. Entonces aquí habla de eso, que habrán en varios sitios hambre. Y es lógico, porque los últimos tiempos vienen siendo marcados por distintas guerras. Actualmente tenemos 3 focos de guerra, ¿no? Rusia, Ucrania, Israel contra todos los palestinos, ¿no? ¿Y el otro foco de guerra cuál es? No. Una deuda con la sociedad más tarde. Es en China con Taiwán, que así están así nada más a punto de cualquier rato se bombardean. Bien, ¿qué significa el color negro? Siempre es interesante saber qué significa el color negro. El color negro tiene un significado. ¿Cuál es el significado en el Antiguo Testamento? Eso lo vamos a ver en Jeremías 14, del 1 al 4. Palabra de Yahvé que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá. Ahí aparece el significado. Se enlutó Judá. Y sus puertas se desplomaron, se sentaron tristes
en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas, ¿no? Entonces, el hambre hizo que la gente se enlutara. El color negro es eso, luto. Y fíjense que bueno fuera que el hambre pues te matara en un día, ¿no? Pero el hambre es muerte lenta. Vamos a ver más en Lamentaciones del mismo Jeremías, pero es Lamentaciones, el siguiente libro, capítulo 4, versos del 4 al 11. Lamentaciones, el siguiente libro, dice: la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Lamentaciones 4, 11. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma. ¿Qué está diciendo ahí? Que Israel vivió su tiempo de esplendor, de riqueza, de lujo, buenos vestidos. Fíjense que ahí habla de la apariencia de las personas, a tal punto que dice que comían delicadamente. La riqueza hace eso en el ser humano, ¿no? Lo vuelve delicado, lo vuelve débil. A veces la gente no quiere comer. Hoy en día está de moda no comer. No, está de moda no comer. La gente a veces dice, no quiero, esto no me provoca, y se comen cualquier cosita por ahí que les apetezca, pero no hay esa circunstancia en la mente de la modernidad, porque el mundo en estos tiempos no ha experimentado el hambre, pero ahora recién empiezan a experimentar muchos países desarrollados este tema del hambre, ¿no? Y ahí les dice que ellos estaban acostumbrados a comer delicadamente. ¿Saben cuántas toneladas de comida se botan al día en Norteamérica y en el Perú? Ustedes ni se imaginan la cantidad de comida que se bota. Porque la gente dice, come un poquito y eso yo no lo quiero, ¿no? Y la gente de eso no se da cuenta. Pero en esos tiempos ellos también estaban viviendo eso. A consecuencia del hambre que llegó, miren lo que dicen ahora: los que se criaron entre púrpura se abrazaron con los que limpian los baños. Eso es lo que está diciendo aquí. Con los que limpian el estiércol del ganado. Porque toda esa finura, esa delicadeza, al final se vino abajo con el hambre. ¿Ya? Entonces, eso es juicio de Dios, ¿no? Fíjense, la crisis moral que llegó a vivir Israel, y antes de que fueran llevados cautivos a Babilonia, la degradación moral era más grande que Sodoma. Entonces a Dios no le agrada eso, ¿no? O sea, vivimos tiempos de paz, tiempos de abundancia, pero la gente pierde de perspectiva que hay cosas que a Dios no le agradan, ¿no? Y miren lo que dice: sus nobles, los de Sodoma, fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios en sus cuerpos que el coral, su estatura más hermosa que el zafiro, pero ahora oscuro más que la negrura de su aspecto. No los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. O sea, de un escenario de vanidad, de la gente rica, de cómo vivían bien, fíjense cómo lo describen, ¿no? Estatura alta, ¿qué más dice de ellos? Eran rubios, ¿qué más dice? Eran puros, más blancos que la nieve, más blancos que la leche. Y dice que de tener ese aspecto, ¿cómo pasaron a ser? Dice, se volvieron oscuros. Oscuro más que la negrura en su aspecto. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Y dice algo interesante aquí, ¿no? Dice, más dichosos fueron los muertos a espada, o sea, los muertos por la guerra, que los muertos por el hambre.
Es terrible, ¿no? Lo que le decía al inicio. Las manos de mujeres piadosas cocinaron a sus hijos. Sus propios hijos los sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de Nicolás, ¿no? Lo que hemos visto en otros pasajes bíblicos. Hoy día se comían el hijo de la vecina y al día siguiente se comían el hijo de la otra vecina. ¿Cómo se los comerían? No dice ya porque no quiere ser tan fuerte la palabra, pero según otras historias los cocinaban, ¿no? Estofado de niños. Ups, eso no me lo esperaba. Vamos a ver entonces las razones por las cuales Dios permite esto. Busquemos ahí Deuteronomio 28, 47 al 48, que es prácticamente el resumen del capítulo. Por cuanto no serviste, fíjense ahí, por cuanto no serviste a Yahvé. Ahí está. ¿Cuál es la causa de que suceda todo esto? Es por cuanto no le serviste. ¿Qué significa no servir a Dios? Que simplemente la gente no acepta sus leyes. Lo rechazó. No, lo rechaza. ¿Sabes qué, Dios? Yo donde te necesito. Yo soy más bueno que tú. ¿No? Mi moral es mejor que la tuya. Yo soy muy compasivo con los malos. Yo permito que la gente se comporte como quiera. Yo soy más bueno que tú, ¿no? Yo nunca critico a nadie, soy más bueno que tú, Señor. Yo tengo mis propias reglas. Tú te has equivocado en un montón de cosas. Hay gente que le dice a Dios, Dios se equivocó en esto, en otro. A veces escucho yo personas casadas que dicen, Dios se equivocó, aunque, ¿por qué la mujer tiene que sufrir de dolor para parir? Sí. Ahí se equivocó el Señor. Tienen esa osadía de decir esas cosas, ¿no? Pero porque desconocen la palabra del Señor. ¿O por qué tuvieron que haber dos sexos? El Señor se equivocó. O sea, Contradicen a Dios. A ese nivel de moral la gente llega, ¿no? Porque creen que tienen la razón. Y por eso el Señor dice, lo que pasa es que el ser humano no se somete a mis leyes. No me sirven personas que no se sometan a mi moral. Y entonces dice, el 47, por cuanto no serviste a Yahvé, tu Elohim, y fíjense aquí, con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. O sea, el Señor quiere que le sirvamos alegremente, ¿no? Seguir al Señor no significa llevar una vida triste, ¿no? O sea, someterte a Dios no es sinónimo de vivir tristemente. Vivir una vida de esclavitud, de encerrarte en una jaula, ¿no? O sea, esa no es la vida cristiana. Dios no quiere que vivamos tristes por servirle, Él quiere que vivamos alegres, ¿no? El creyente puede disfrutar de todas las bendiciones de Dios con un corazón agradecido. Lo que quiere Dios es que seamos agradecidos. Si Dios te da abundancia, agradécele. No creas que es por tus logros, sino porque Dios quiere dar, pues Dios quiere bendecir a los que le aman, los bendice. Y tenemos que tener una actitud de gratitud antes que una actitud de vanidad, ¿no? Es como yo les decía ayer en la clase a ustedes, ¿no? Viendo un poco la experiencia antropológica del peruano. Nos dicen que cuando el serrano baja a Lima, si en un mes no lo matan, ya a ese serrano no le van a hacer nada. ¿Por qué? Porque empieza a tener poder, empieza a tener dinero, y cuando tiene poder y dinero, no hay quien lo detenga. Y decíamos pues que ¿cuándo conocemos verdaderamente una persona? Cuando tiene poder y cuando tiene dinero. Ahí sale verdaderamente quién es. Entonces, en la experiencia humana, y aquí en nuestro país, hemos visto que todos los que han descendido de la sierra del centro y han bajado a Lima han construido grandes imperios, pero son las personas más tiranas que hay, ¿no? O sea, mientras son pobres, humildes, son buena gente, muy humildes, muy amables, pero una vez que tienen poder y dinero. Y esa es una experiencia propia, pero es una experiencia en todo lugar. Lejos de ser agradecidos a Dios por lo que tú logras, porque Dios lo permite, en lugar de que tu corazón sea diferente, tu corazón se llena de vanidad. Y este pueblo
experimentó lo mismo. O sea, Dios le dio todo y su corazón se llenó de vanidad. Dios no cree en nuestra propia justicia porque somos malos. Dios quiere que el creyente sea justo a causa del temor a Dios. Yo soy justo porque le temo a Dios, porque respeto a Dios y considero que mi hermano tiene la misma categoría espiritual que yo, y yo sé que como Cristo ha muerto por mí, ha muerto por él, entonces yo lo amo por Cristo. O sea, mi justicia no es por mí misma, porque yo soy malo, sino que mi justicia proviene del Señor. Ese es el modelo bíblico. Yo soy justo porque Dios es justo conmigo. Yo amo a mi hermano porque Cristo me ama a mí. No es porque yo soy bueno, porque el Señor dice que el hombre es malo. Y justamente el proceso de santificación del creyente, nuestro cambio como creyentes, radica en que nosotros nos sometemos a esa justicia y a ese señorío del Señor. Todo lo demás, hermanos, es humanismo, ¿no? Es decir, creer que somos capaces nosotros de construir nuestra propia moral, nuestra propia justicia. Y es el gran problema moderno, ¿no? Hasta ahí nomás, preguntas, porque si no aquí salimos a las 12. Hasta la vista, baby.